Buenas tardes, les habla el ingeniero Lino Aramayo García, docente en la materia de Química General. En esta oportunidad hablaremos de la materia gaseosa y haremos una pequeña introducción de la principal variable de estado denominada presión. El objetivo de esta parte de la materia es identificar la presión como variable gaseosa, estudiar sus propiedades y los tipos de presión que existen. Las competencias que queremos desarrollar es: 1. Reconocer el estado gaseoso de la materia. 2. Conocer la presión como variable de estado. 3. Conocer las unidades de presión y los distintos tipos de presión. Hagamos una pequeña introducción de la materia gaseosa. En el ambiente en el que nos desarrollamos, en el que vivimos diariamente, podemos observar que este ambiente está lleno de aire, ¿no? El aire es una mezcla de gases, principalmente conformado por nitrógeno y oxígeno. En volumen, se sabe que el aire tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Comprender el comportamiento de los gases nos ayuda a saber cómo y por qué suceden ciertos fenómenos en la naturaleza y también en nosotros mismos. Veamos algunas características físicas de los gases. La mayoría de los gases son incoloros, excepto el dióxido de nitrógeno, que es de color café. Podemos ver de que los gases no tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente en el cual están contenidos. Cuando se tiene una mezcla de gases contenida en un mismo recipiente, estos gases se mezclan de manera uniforme. De los estados de agregación de la materia gaseosa es la única que puede comprimirse y que se observa que es menos densa. Hablemos ahora de la variable de estado más importante cuando se estudia gases, la presión. La presión físicamente está definida como la fuerza que se aplica a una unidad de área, ¿no? La fuerza tiene como unidad el newton y el área metro cuadrado. Las unidades de presión, por lo tanto, corresponden al pascal, donde el newton podemos ver de que es simplemente el producto de la masa por la gravedad y tiene como unidades el kilogramo por metro por segundo cuadrado. Es decir, que el newton es la fuerza, ¿no?, que resulta de ser el producto de la masa por la aceleración denominada gravedad. En química no podemos estudiar la materia gaseosa a través de la fuerza. Lo que hacemos es estudiar a través de su peso, entendiendo que su peso es simplemente la masa por gravedad. Y la presión será la masa por gravedad por unidad de área, ¿no? Entendiendo de que el volumen de cualquier cuerpo es altura por área, y despejando el área, vemos de que esta tiene la correspondencia volumen sobre altura, y si introducimos esa área en la fórmula de presión, podemos ver de que la presión la podemos cuantificar o medir a través de la densidad por la gravedad y altura. Las unidades de presión más conocidas, bueno, con las que se manejan cotidianamente, es la atmósfera. Una atmósfera es correspondiente a 760 milímetros de mercurio, que es también una unidad convencional y de trabajo cotidiano, ¿no?, con la presión. Esta corresponde a 760 torricelis, equivale a 14,7 psi o 14,7 libras por pulgada cuadrada. Podemos ver de que una atmósfera es también equivalente a 1,01325 bares y en pascales es 1,01325
por 10 a las 5 pascales, que cuando medimos a través de agua, ¿no? Como líquido manométrico, esta tendrá una correspondencia de 10,333 metros. Veamos ahora la presión denominada presión atmosférica o también barométrica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, es decir, el aire, en la Tierra, en los seres humanos y en las cosas que existen en ella. Esta presión atmosférica es medida a través de un barómetro, que simplemente consiste en una cubeta que contiene mercurio líquido, en la cual está invertida un barómetro, que en realidad es como un tubo de ensayo grande, que contiene también mercurio. Y observando por la altura que se tiene en esta parte, podemos ver de que esta altura a nivel del mar nos va a dar una altura de 76 centímetros, que es la que se denomina presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica es cuantificada como 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. A nivel de la ciudad de La Paz, esta presión es más pequeña y se la cuantifica como 495 milímetros de mercurio o 0,651 atmósferas, observando que a mayor altura existe una menor presión atmosférica. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si en vez de tomar como líquido manométrico al mercurio, tomamos al agua? Cuando tomamos un líquido manométrico menos denso que el mercurio, observamos que la altura que vamos a medir es mucho más grande. En el caso del agua, vemos que esta altura va a tener una altura de 10,336 metros, lo que significa que necesitaríamos un barómetro de casi 11 metros para medir la presión atmosférica, ¿no? En el caso de que el agua sea nuestro líquido manométrico. Por lo tanto, podemos concluir que si contamos con líquidos más densos, necesitaríamos barómetros más pequeños. Hablemos ahora de la presión de vacío. La presión de vacío se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica y que normalmente se mide mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmósfera, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa a modo de centímetros de mercurio, también milímetros de mercurio, etcétera, y también puede ser dado por metros de agua, etcétera. Hablemos ahora de la presión manométrica. La presión manométrica es aquella que se le añade a un fluido que se encuentra encerrado en un recipiente. Por ejemplo, el aire contenido en los neumáticos de los automóviles, ¿no? Tiene como una presión interna una presión de 30 libras por pulgada cuadrada, que es equivalente a unos 206.785,71 pascales. En el caso de contar con un líquido dentro de un recipiente abierto, además de la presión originada por su peso, esta va a soportar la presión atmosférica como se ve en el gráfico. En un líquido encerrado en un recipiente, además de la presión atmosférica, entonces veremos que recibe otra presión llamada presión manométrica. Esta presión es la que soporta el fluido encerrado en un recipiente. La presión absoluta que soporta el fluido encerrado es igual a la suma de las presiones manométricas y atmosférica. ¿Cómo se mide la presión manométrica? Se mide a través de un instrumento denominado manómetro. Y los instrumentos más conocidos para medir la presión manométrica son los manómetros de Bourdon. El manómetro de Bourdon funciona sin líquido. Está constituido por un tubo elástico en forma de espiral, cerrado por un extremo y por el otro recibe la presión que se desea medir. Esta distiende el tubo
y su deformación elástica es transmitida a una aguja que gira sobre una circunferencia graduada, como la que se ve en el gráfico. Es como un reloj. Muchas gracias por su atención.